Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Un día como hoy, en el que por primera vez en 15 años el Sevilla le ha ganado al Fútbol Club Barcelona. Y no solo eso, sino que lo destrozó. No solamente en el marcador, sino en cada minuto del partido. Fue un repaso el que vimos en el Sánchez Pizjuán y que además salió de la nada, porque el Sevilla no daba señales de vida y además tampoco podíamos reclamarle que las diera, tal y como está económicamente el equipo. Miren a los jugadores que tiene Matías Almeida, la nómina que tiene el Sevilla ahora comparada con la de otros años en los que nunca, jamás teniendo un presupuesto que estuviera al alcance de una comparación con el Barça, con el Madrid o con el Atlético de Madrid, sí que tenía planteles mucho más poderosos que esta versión de un Sevilla que lleva ya años mucho más encaminado a una realidad que es evitar el descenso que codearse con los grandes de la Liga Española. Y hoy no solamente se codea con el Barcelona, sino que le pasa por encima. No solamente en el marcador, sino en cada minuto del partido. Es un Sevilla que de haber sido más contundente, habría conseguido más goles que los 4 que hoy se lleva el Barcelona. Es verdad que el Barcelona tiene momentos del partido. Es cierto que parecía otra remontada como tantas otras, pero no es rentable ir perdiendo 1-0 cada partido que juegas y apostar a que sin Lamine Yamal, sin Rafinha, en menor medida sin Fermín, puedas conseguir cada partido lo que venías consiguiendo en los juegos anteriores, que era, a pesar de ir 1-0 abajo, conseguir la victoria. Tanto en esta temporada como en la temporada pasada, ese fue el común denominador de un Barça que hoy empieza mal, pero que termina también muy mal. Más allá que a la mitad del camino sí que se puso 2-1 de manera más o menos fortuita, pero el partido parecía recuperarlo con ese penal que falla Robert Lewandowski. Y después las cosas volvieron a su origen, porque el Sevilla 0-0, el Sevilla 1-0, el Sevilla 2-0, el Sevilla 2-1, en todo momento no dejó de ser un equipo que atacó al Barça. Lo atacó, no le temió y tuvo recompensa. No era un Barça temible, al menos así se lo hizo saber Matías Almeida a sus jugadores. Sus jugadores le creyeron y por ende le pasaron por encima al Barça de principio a fin. Un Sevilla que realmente no tenía unos argumentos para pensar cómo iba a competir con el Barça. Por lo dicho, porque su plantel es muy pobre y porque sus partidos habían sido paupérrimos. Entonces, aquí uno no sabe si alabar el partido del Sevilla, que por supuesto que merece halagos, o más bien concentrarse en reprochar qué diablos estuvo haciendo en los partidos anteriores, dónde estaba ese fútbol, esa actitud, esa capacidad de imponerse en el guión, más allá de lo que pase en el marcador, porque a veces el marcador es justo, a veces no tanto, pero sí un equipo que sale y domina y puede imponer condiciones, pues va a estar más cerca de conseguir un marcador favorable, y es algo que no había pasado con el Sevilla en ninguno de los partidos anteriores hasta hoy, ¿no? A diferencia del Atlético de Madrid, que fue muy similar la semana pasada, ¿no? El Atlético de Madrid venía muy mal y nadie contemplaba que pudiera ganarle al Real Madrid, mucho menos golearlo, y ocurrió. Ocurrió, pero el Atlético de Madrid ya había dado una señal de vida contra Rayo Vallecano. Había jugado bien contra Rayo Vallecano. Sevilla no había dado ninguna señal de vida. Y lo que son las cosas. El Real Madrid, tras tocar fondo, tras perder contra el Atlético de Madrid por una goleada histórica en todos los sentidos, algo que no ocurría hace 75 años, y hace 75 años el Real Madrid no era el Real Madrid. Cuando el Real Madrid perdió por última vez por goleada ante el Atlético de Madrid en 1950 o 1951, el Real Madrid todavía no era el Real Madrid de Di Stéfano. Todavía no era el Real Madrid que vestía de blanco. Vestía con pantalones negros y medias negras. Y lo más importante de todo, en su palmarés tenía un par de ligas y nada más. La Copa de Europa todavía no empezaba. Y justo años después, poquitos años después de aquella goleada contra el Atlético de Madrid, que era habitual, el Real Madrid se construyó, no en 1902, como marca el año de fundación, sino con la llegada de Alfredo Di Stéfano
a mediados de los años 50. Bueno, entonces, la única o la última vez que el Real Madrid había perdido por esa cantidad de goles ante su rival de ciudad fue antes de que fuera realmente el Real Madrid Club de Fútbol. Pero bueno, cerremos ese paréntesis, no sin señalar que ese Real Madrid que estaba tocando fondo hace una semana, y así es el fútbol, y afortunadamente no nos acostumbramos porque nos seguimos sorprendiendo y maravillando y dando por hecho resultados que al final son exactamente contrarios a lo que estábamos seguros que iba a pasar. Bueno, ese mismo Real Madrid hoy es líder de la Liga Española por encima de un Barcelona que tampoco se veía por dónde podría perder, y mucho menos por goleada ante el Sevilla, más allá de las alarmas que despertaron ciertos partidos, como el encuentro contra el Rayo Vallecano, que también el Barça lo debió haber perdido, y que lo debió haber perdido como hoy, por muchos goles de diferencia, pero el Rayo no estuvo atinado en ese partido, en las ocasiones de gol que tuvo, y además tuvo el Barcelona la capacidad de competir con el Rayo, que parece ridículo. ¡Wow! ¿El Barça pudo competir con el Rayo? Pues sí, el Barça, por lo menos en el primer tiempo, le jugó de igual a igual al Rayo antes de que el Rayo le pasara por encima en el segundo tiempo, desde las sensaciones de partido, no desde el marcador. Hay que insistir en eso. El Rayo Vallecano ya había destapado alertas en el Barça. El Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain con jugadores en el ataque impropios de lo que uno espera ver en el Paris Saint-Germain por tantas lesiones, también le ganó al Fútbol Club Barcelona a mitad de semana con varios nombres desconocidos, ¿no? Tanto que Mayulu acaba anotando el gol de la victoria en contra de un Barça que también empezó perdiendo ese partido, pero que a diferencia de otros, cuando parecía remontarlo, lo perdió. Y aquí le pasó lo mismo en contra del Sevilla. Tenía el 2-2, falla el penal Robert Lewandowski, pero no hay que dejarse engañar por circunstancias de un partido. El Sevilla fue mucho mejor que el Barcelona e hizo méritos para golearlo como acabó goleándolo. No siempre se da, porque en el fútbol tienes obviamente que anotar tus acciones en las que te acercas a la portería rival, y cuando no lo haces, entonces a veces el marcador no puede reflejar lo que tú hiciste dentro del campo, sobre todo cuando eres un equipo pequeño como hoy es el Sevilla y juegas contra un equipo grande. La diferencia es que Una de las diferencias es que el Rayo Vallecano en un partido similar se encontró con la figura de Joan García permanentemente en la portería del Barça, y hoy el Sevilla no se encontró con nadie. Szczęsny hace bastante para las condiciones de Szczęsny, pero ya está. No es capaz de atajar lo inatajable o de hacerse grande. Simplemente es un portero que está ahí para resolver problemas, pero no hace milagros. Y hoy el Barça necesitaba milagros como los de Joan García para evitar la derrota en aquel partido contra el Rayo Vallecano, y no los encontró. Entonces se van sumando, ¿no? La baja de Joan García, la baja de Fermín, que parece que no, pero luego cuando no está Fermín, entonces ya tiene que estar Frenkie de Jong, y Frenkie de Jong siempre y cuando esté bien arropado, pues no pasa nada, pero cuando Frenkie de Jong no está arropado y tiene que ser el líder y el que meta la pierna, y porque tampoco está Gavi, entonces necesitas más energía, y Frenkie de Jong no te la da. No te da ni energía, ni siquiera, vamos, yo a Frenkie de Jong, y los que me siguen saben que, los que me siguen más, porque saben que soy muy crítico con Frenkie de Jong, porque a mí me gusta mucho como jugador. Me gustaba mucho en el Ajax, cada vez me gusta menos, a pesar de que la temporada pasada se le dio cierta, o por lo menos sus bonos crecieron por una buena temporada en general, pero tampoco me parece que haya sido magnífica por parte del neerlandés, sobre todo poniéndolo en proyección a su techo, que era altísimo, y que, bueno, el problema es que es indolente. Frenkie de Jong, no vamos a discutir su calidad, su capacidad para jugar la pelota y para que el equipo vaya progresando, y todo lo que hace bien Frenkie de Jong creo que es bastante obvio, pero también es obvio, por lo menos a mí me parece muy obvia, esa indolencia en ciertos partidos cuando necesitas más carácter, y De Jong no te lo da en absoluto. De Jong, al contrario, es la reminiscencia del peor Barça. Y sí, reminiscencia, es Frenkie de Jong del peor momento
del Fútbol Club Barcelona, donde estos jugadores no estaban, ¿no? Pedri ya asomaba en el primer equipo, pero estaba lesionado. Estoy hablando de aquel Barça que quedó fuera 2 veces seguidas en fase de grupos de la Champions League, que antes había perdido de manera estrepitosa en contra del Paris Saint-Germain. Ahí estaba Frenkie de Jong, y claro, ahí estaban otros grandes jugadores del Barça, leyendas, pero Frenkie de Jong nunca fue leyenda, ¿no? No estuvo ni en las grandes victorias del Barça, pero sí estuvo en las grandes derrotas del fin del Barça todopoderoso de Lionel Messi. Y De Jong ahí sigue, y De Jong transmite muy poquito, ¿no? En esos partidos en los que el Barça necesita a un jugador fuera de serie, a un líder que él no es nunca dentro de la cancha. Entonces, bueno, no quiero cargarle tanto la pila a Frenkie de Jong porque también hay mucha responsabilidad que compartir. Lo cierto es que lo que veníamos repasando, ¿no? Si no está Lamine Yamal, es una baja importante. No está Rafinha. Por sí mismos, los dos no deberían de causar tanto daño el que no estuvieran, pero si no está Rafinha y tampoco está Lamine Yamal, ya dependes demasiado de un tipo como Marcus Rashford, con el que yo he sido muy, muy duro, y él a título personal está muy bien. El problema es que el Barça con Rashford es peor, y tampoco es culpa del inglés, no lo voy a usar a mi conveniencia, pero la mejor versión de Rashford, yo jamás pensé que iba a ser tan productivo. Vamos a ver, mis dudas con Rashford no es esa capacidad de hacer un buen partido y luego hacer 2, 3, 4, 5, 6, porque eso lo hizo muchas veces en Manchester United. El problema con Rashford es la indisciplina, las inconsistencias, que te aparecen 6, 7 partidos y luego se desaparece en 8, 9, 10, 11 o 12. Vamos a ver si ocurre esto con el Barcelona. Por ahora ha sido un jugador que ha tenido esa consistencia, esas rachas, porque no han sido consistencias, han sido rachas de productividad, y que de todas formas al Barça no le han podido beneficiar, ¿no? Cuando le dan a Rashford, por cierto, si vieron el partido hasta el final, al final sale el MVP, ¿no? El MVP que vota los aficionados, creo, no tengo la menor idea. Muchas veces sí dejan que voten los aficionados o hacen como que voten los aficionados, pero si los resultados no tienen nada que ver con la realidad, entonces lo que hacen es, pues, agarrar al que quedó en segundo lugar, ¿no? O en este caso, si el Sevilla ganó 4-1, pues agarras al jugador del Sevilla por el que más votos, el jugador del Sevilla que más votos recibió, ¿no? Pues ganaron 4-1. Pero no, el jugador del partido se lo dieron a Marcus Rashford. Y entonces yo me pongo en los pies del aficionado del Sevilla y digo, o sea, sí entiendo la animadversión que pueden generar Barça y Real Madrid desde muchísimos puntos de vista, pero si lo reducimos solamente al partido o sea, ganas 4-1, imagínate que eres aficionado del Sevilla, ganas 4-1, le pasas por encima al Barcelona y le dan el jugador del partido a Marcus Rashford. En el minuto de rehidratación, y esto es constante, ¿no? Esto pasa siempre, con el Barça y con el Real Madrid. Barça y Madrid es como si pertenecieran a otra liga, como si jugaran, si no fuera suficiente con la ventaja que tienen sus presupuestos, es como si fueran de una casta superior, ¿no? Ya no es que sean más ricos o más poderosos y que por ello tengan el privilegio de ganar la mayoría de sus partidos, porque lo normal es que pasen cosas que no pasaron hoy, ¿no? Que el Barcelona se imponga a rivales como el Sevilla y que a lo largo de 38 jornadas, por más que el Sevilla hoy fue mucho más que el Barça, después de 38 jornadas, pase lo que pase, el Barça va a acabar arriba del Sevilla, no tengan la menor duda. Pero bueno, hay partidos como este, gracias fútbol, en que lo que tras 38 jornadas no tiene solución, salvo que pase una vez como ocurrió con el Leicester City en 100 años, y va pasando muy de vez en cuando en ciertas ligas, pero en España nunca, ¿no? En España es Barça, Madrid, Atlético de Madrid, y háganle como quieran, desde que a principios de siglo el Deportivo y el Valencia ganaron ligas, eso se ve muy difícil que vuelva a ocurrir. Pero bueno, pongámonos en los pies del aficionado del Sevilla. El aficionado del Sevilla ve que Rashford es el MVP del partido. Se ríe, obviamente se ríe. Pero no solo es eso, sino que en el minuto de rehidratación tienes a el técnico del Sevilla, y es muy interesante siempre, ¿no? A Matías Almeida, dando indicaciones con micrófono abierto. Y eso, pues, está muy bien. Está demasiado bien, la verdad, para ser cierto, el tener acceso a las palabras de un entrenador a medio partido. El problema es que
solamente escuchas a los rivales del Barça o del Madrid. Cuando habla el técnico del Madrid, ni lo vemos. Cuando habla el técnico del Barça, tampoco. Por eso digo que es como que no solamente tienen el trato diferencial que le permite ganar al Barça y al Madrid la mayoría de sus partidos por el presupuesto que tienen, por los jugadores que tienen, sino que ya no solamente es un tema de clase social, sino de casta, ¿no? O sea, ¿por qué el Barça, por qué le vas a poner un micrófono al Barça? No, eso no se va a poder hacer. No, olvídate, haz lo que quieras, ¿no? Me imagino el Barça y el Madrid diciéndole a la Liga que eso no va a pasar. Haz lo que quieras con el Mallorca, con el Sevilla, con el Atlético de Madrid, con los demás. Barça y Madrid no van a permitir que las indicaciones de sus técnicos se puedan reproducir en un partido. Y entonces yo, como aficionado del Sevilla o de cualquiera de los otros equipos, digo, está muy bien, pero ¿por qué el otro equipo no? O sea, ¿qué se sienten? ¿Qué diferencia tiene el Barça y el Madrid sobre el resto? Todo el mundo lo entendemos, desde el punto de vista económico, pero aquí ya es como si fueran equipos de otra galaxia, de otra dimensión y con otras reglas. Y no voy a profundizar ahora mismo en otras que todo el mundo tenemos en la cabeza, ¿no? Que impactan mucho más los resultados deportivos que esto, que simplemente es como, a ver, ¿alguien se está dando cuenta de esto? Porque como que todos lo vemos y lo normalizamos, pero no debería ser normal. Si escuchamos la charla de un entrenador, tenemos que escuchar la charla del otro, porque juegan en la misma liga, aunque uno se llama Barça y otro se llame Sevilla, ¿no? Y pasa en todos los partidos del Barça y en todos los partidos del Real Madrid. Puedes tener esa innovación de escuchar al entrenador, tú como televidente, pero no cuentes con el Barça y el Madrid porque ellos no juegan a esto, porque ellos están en otro nivel. Entonces, por eso también da más gusto cuando el pobre logra el éxito, ¿no? Y en este caso el Sevilla logra un súper éxito sobre el Barcelona. El Sevilla, del que escuchamos a Matías Almeida, le pasó por encima al Barcelona al que no pudimos escuchar, a Hansi Flick. Porque hay varios tipos de goleadas. Hay dos tipos de goleadas en particular. Y son las que son accidentales, las que ocurren porque en un partido parejo el equipo que está perdiendo se lanza al ataque para, ya sea porque está perdiendo por 2 goles y necesita ajustar el marcador y acercarse, o porque está perdiendo por 1 gol y el tiempo ya se acaba y se descuida, y entonces a partir de esos descuidos le caen al contragolpe 1 o 2 goles más y lo que era un partido parejo se convierte en goleada, eso pasa mucho, o goleadas que son de principio a fin, que son el cúmulo de ocasiones de gol y de un dominio notable durante todo el partido. Y el Sevilla hoy, con sus limitaciones, con las aproximaciones que también tuvo el Barça, que tampoco voy a negar, hoy el Sevilla cada vez que llegó más fuerte. El Sevilla, cuando iba 0-0 el partido, cuando iba 1-0, cuando iba 2-0, en todo momento del partido, cuando se le acercaron 2-1, aún cuando pudo empatar el Barça con aquel penal fallado de Lewandowski, el que ya hablamos, el Sevilla siempre fue al ataque. Y al final consigue, en estas 2 últimas jugadas, el marcador que merece, ¿no? Porque el 2-1 les hubiera hecho feliz, pero no hubiera plasmado del todo la superioridad del Sevilla, que acaba ganando ciertamente 4-1, con una mezcla de estos dos factores, ¿no? De un Sevilla que fue un rodillo durante todo el partido, aunque no pudo reflejarlo en el marcador con ocasiones de gol que fue perdiendo, y un Barça que de por sí se desprotege, por definición, es un equipo que no sabe y que no ha aprendido y que no le interesa aprenderse a proteger, y que en los últimos minutos, con el cansancio, con el descuido que te genera el priorizar meterte al partido porque lo estás perdiendo, entonces esas carencias son mucho más notables. Y el Barcelona le vuelven a hacer los goles que le hacen de a 2x2 en cada partido, ¿no? A veces un fuera de juego lo evita, ¿no? Hoy, por ejemplo, no, casi en todos los partidos el rival anota un gol y luego se ve que ese gol estuvo bien anulado o se tiene que anular a través del VAR por fuera de juego. Pero los rivales desde la temporada pasada han ido desarrollando mecanismos y se han tardado, porque eso ya se veía desde la temporada pasada, que es mandar el balón a una banda, hacer girar a los defensas, porque claro, tú como defensa, mientras tengas atrás al jugador al que quieres dejar en fuera de juego, entonces no tienes ni siquiera que preocuparte, sabes que está ahí atrás, solamente tienes que ver adelante de ti. Cuando te giran,
cuando tienes que ver hacia la banda, entonces ya no sabes quién te va a salir por atrás. Ya no tienes ese control, y eso lo han aprendido todos los equipos que enfrentan al Barça. Se la mandas a la banda, los haces correr al espacio y después por la espalda los atacas mientras están girados para que machaquen al Barça. Y así hoy el Sevilla lo machacó, como lo hizo el Paris Saint-Germain, como lo hizo la Real Sociedad, y etcétera, etcétera, etcétera. Es la historia que el Barça tiene que corregir tarde o temprano, porque si no, estamos ante la debacle del equipo de Hansi Flick. Yo tenía muchas dudas con la llegada de Hansi Flick al Barcelona, basadas en el poco tiempo que estuvo con el Bayern Múnich, por espectacular que haya sido su primera, no media temporada, pero sí 2/3 de temporada, porque él llegó a relevar a Niko Kovac, y en esa temporada muy rara con la pandemia, el Bayern lo hizo muy bien y ganó todo, ¿no? La segunda temporada ya no fue tan buena, y se fue Hansi Flick, y después llegó a la selección alemana, donde fue un desastre, y es todo lo que conocíamos de Hansi Flick, y eso a mí me despertaba muchas dudas, ¿no? Que se disiparon muy pronto, al primer, segundo, tercero, cuarto, 6, después de verle 8 partidos al Barça, dije, este hombre es el correcto. Pero todavía quedaba una duda, que era, y a mediano plazo, ¿será capaz Hansi Flick de tener en el Barça la continuidad que no pudo tener en el Bayern Múnich, que no se le cayera tan rápido el equipo? Porque pues, en Alemania, por más que se te caiga el Bayern Múnich, de todas formas va a ser campeón, es muy difícil que no sea campeón, ¿no? Pero claramente ya no fue en su segunda temporada lo que venía manifestando en la primera. Y este Barcelona, es muy pronto obviamente para decirlo, se viene una fecha FIFA, luego viene un par de partidos en los que el Barça deberá cobrar confianza contra Girona y Olympiacos, pero luego viene el encuentro contra el Real Madrid, ¿no? Y en el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, y ojo con ese partido. El Barça ha generado suficientes votos de confianza, se los ha ganado por lo que hizo la temporada anterior, porque es un equipo que arrasó con el Real Madrid de Carlo Ancelotti todas y cada una de las veces en las que se enfrentaron en la temporada 24-25. Esta es la 25-26, ahora está Xabi Alonso. Deja dudas el Real Madrid, porque cuando ha enfrentado a equipos potentes, le ha ido como le ha ido, contra el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes 4-0, contra el Atlético de Madrid recientemente 5-2. Es un partido en el que se van a poder a prueba ambos, ¿no? Porque ambos han dejado muchas dudas, por más que, como siempre, por más dudas que dejen, Real Madrid y Barcelona están ahí arriba. Real Madrid primer lugar, Barcelona segundo lugar en esta Liga Española, en la que, aún sembrando dudas, gobiernan porque el Atlético de Madrid es otro de esos equipos que ande bien, malo o regular, siempre va a estar entre los 3 primeros, y solo cuando está verdaderamente inspirado, como ocurrió en 2014 y 2021, logra aprovechar versiones tan lejanas a la excelencia del Madrid y el Barcelona, como parece ahora mismo en este inicio de temporada 2025-2026 que estamos viendo. El penal de Araujo. Qué bárbaro Araujo. Qué manera de regalar una ocasión de gol al Sevilla. Eso es a lo que me estaba faltando en este análisis. El reclamo, además del uruguayo, está realmente el Barça desprotegido en defensa, cuando ves un Cubarsí que le abandonó por irse a Arabia Saudita Íñigo Martínez, y que por más que tenga muchos recursos el Barcelona, hoy tiene una alineación decente, pero claro, había repasado, y es lo que me había faltado, la baja de Joan García en la portería, las bajas de Lamine Yamal y Rafinha en los extremos, la baja de Fermín en el medio campo, en menor medida, pero no tampoco sin importancia, de Gavi en el medio campo, pero en la defensa es donde realmente el Barça hace agua, y ya hacía desde la temporada pasada, pero por lo menos no estaba Araujo, y Araujo es un futbolista que en cierto contexto, como en el de Ronald Koeman, podía ser útil, en este no, y comete además errores puntuales. Ya no solamente es su poca capacidad con la pelota en los pies, ya no solamente es su poca naturalidad para jugar y defender en espacios largos, sino
la cantidad de errores que comete, ¿no? Como contra el Inter de Milán, que es lo que más rápido nos llega a la cabeza. Y aquí otra vez, ¿no? El penal absurdo, innecesario, una jugada que realmente no tenía peligro y muy evidente, ni siquiera tenía que ir al VAR, por más que va ahí y se pone junto al árbitro y trata de convencerle que no es penal, era un penal clarísimo y a partir de ahí se fraguó la victoria del Sevilla, una victoria merecida sobre el Fútbol Club Barcelona, muy merecida. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Menotti es un burro. ¡No! No, una camiseta que diga Menotti es un burro y tu cara así de todo meco de niño, güey. ¡Menotti es un burro! Pero además